Es la noche de César. La economía. All day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, Vaya tertulia económica que tenemos hoy. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Manuel Llamas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. Profesor Pepe Ragac, muy buenas noches. Muy buenas noches. Juan Ramón, de verdad, con tu permiso, vamos a empezar por lo de Krugman, que propone un tipo marginal del 91%. Sí, es lo que tenía guardado para el final. Sí, ¿No? bueno. Ya sé que era la traca final, Juan Ramón, pero bueno, empezamos porque al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo, ¿no? Unos que quieren gastar y para gastar tienen que cobrar más y más y más a los ciudadanos, y otros que, como ya gastan mucho, pues quieren subir los impuestos a los ciudadanos para financiar ese sobregasto. Y en ese caso estamos hablando de Paul Krugman, que el Premio Nobel de Economía, no lo olvidemos porque a veces se nos olvida, lógicamente, porque parece mentira, pero el Premio Nobel de Economía ha propuesto en uno de sus últimos artículos volver a la tributación que existía en Estados Unidos en los años 50 y 60, es decir, a tipos marginales máximos sobre la renta del 91%. Es decir, que a partir de cierta cantidad, el 91% de lo que gane una persona se lo queda al Estado. Claro, mucha gente puede decir, bueno, pero es el marginal. Bueno, pero es que el tipo medio para esta gente se estima que estaba en el 70%. Es decir, el 70% de todo lo que ganaban, de todo, no solo del exceso, sino de todo lo que ganaban, se lo quedaba el Estado. Y además, también duplicar el impuesto de sociedades. Ha sido la otra propuesta de Krugman. Eso es muy bien. A mí me parece muy bien, porque así todas las inversiones vendrán a Europa. No se quedará nadie. Yo creo que se irían a Asia. Estados Unidos o Asia. Ahora mismo a Asia. Esa es la verdad. Se irían de a apoyo Asia. a la empresa, Dios santo. Lo que no cuenta Krugman es que, bueno, pues la teoría básica de la curva de Laffer, ¿no? Por ejemplo, en el año 60, cuando el tipo máximo era del 91%, el IRPF representaba una recaudación del 7,8% del PIB estadounidense. Hoy, con el tipo máximo en el 35%, representa una del 7,5%. Es decir, prácticamente lo mismo. Además, puede decir la gente, bueno, pero es que es porque se ha redistribuido la tributación. Antes pagaban sobre todo los ricos y ahora pagan sobre todo los pobres, y gracias a ello se recauda más o menos lo mismo, aunque el tipo de los ricos sea mucho más bajo. Pues no. En el año 55, el 25% de los estadounidenses no pagaba impuestos sobre la renta. Nada. Estaba por debajo del mínimo. Hoy es el 50%. La mitad de todos los estadounidenses no paga impuestos sobre la renta. Lo cual mucha gente puede pensar, bueno, pues qué bien, ¿no? Porque la mitad de la población no paga impuestos. Ojalá, a mí me parecería bueno que fuera el 100%, si pudiera ser. Pero el problema de esto, ¿cuál es? Que claro, este 50% de la población luego que vota que se sigan subiendo los impuestos a quienes los pagan. Es el caso de Krugman. Claro, es el caso de Krugman. Él a lo mejor no paga. Y luego tenemos que hoy el 10% más rico de la sociedad estadounidense, que ha generado el 35% de todas las rentas de Estados Unidos, paga el 70% de los impuestos. Es decir, el 10% que genera el 35% paga el 70% de todos los ingresos por IRPF. Y si nos vamos al 1%, que genera algo así como el 10% de todas las rentas, paga el 37%, es decir, solo el 1%, uno de cada 100, digamos, estadounidenses, cubre los gastos del 37%, o los ingresos, y por tanto los gastos del 37% restante. Por tanto, digamos que Estados Unidos no es un sistema fiscal escasamente progresivo. El 1% cubre el 37% de toda la recaudación. Pero a Krugman le parece poco y quiere todavía tipos mucho, mucho, mucho más elevados. No sé, será para que el 1 pues ya cubra, no sé, el 50, el 60, el 70, y al final, claro, los estadounidenses, que pese a que son muy patriotas y aguantan impuestos muy altos, porque es casi un deshonor irse del país cuando pudiéndote quedar dentro y haciendo patria y demás, pues hombre, lógicamente se irían. Hombre. Pero vamos, es un robo a mano armada. Yo creo que lo que hay que preguntar a Krugman, como yo no me creo que no llegue al mínimo exento de renta, ¿qué hace para él no pagar? Porque desde luego ese tipo de consejo, como decías, es el que paguen, ¿no? Nunca dice, a ver, que me suban el impuesto, no dice que suban los impuestos a los otros. Yo creo que primero, las bases tributarias, ¿pondría también las del 50%? O sea, a pelo, sin considerar qué ha pasado con los precios desde entonces hasta ahora.
Yo creo que no. Pues fíjate, yo soy capaz de ver aquí una buena noticia. Y es que siendo Krugman el ideólogo económico de cabecera de Zapatero, lo mejor que nos puede haber pasado es que Zapatero no esté en el gobierno, porque habrá visto que Holanda ha puesto los tipos en el 70% en Francia, y con las ideas de Zapatero, bueno, no quiero imaginarme lo que podría habérsele ocurrido. Lo de Krugman obviamente es una barbaridad que no se va a llevar a cabo de ninguna de las maneras, pero Obama sí tiene como propósito elevar muy sustancialmente los impuestos a los ricos, es decir, a los ricos, a los que ganan una cierta cantidad que es clase media, media alta, tampoco nos vayamos a engañar. Entonces, aunque no lleguemos al 91%, Obama a buen seguro intentará pasar del 35% actual al 50% o al 60% para parecer un auténtico progresista, ¿no? Un progressive en terminología estadounidense. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Afortunadamente, el Congreso estará bloqueado por los republicanos, al menos hasta dentro de 2 años, y por tanto no parece que nada de esto pueda salir adelante. Pero como en 2 años pues se cambiarán las tornas en el Congreso, en las elecciones de medio término, pues podríamos encontrarnos con sorpresas muy desagradables como esta. Tengamos en cuenta que la administración demócrata de Obama, como muchas administraciones demócratas antes, tienen una serie de objetivos muy a largo plazo de ir transformando las bases fundacionales de Estados Unidos. Entonces, en la primera legislatura, Obama ha conseguido imponer un seguro obligatorio para todos los estadounidenses, lo cual había sido algo que nadie había conseguido hasta la fecha y que desde luego da un vuelco a la concepción de la sanidad como servicio de mercado que tenían los estadounidenses. Bueno, pues en este segundo mandato probablemente su objetivo sea o volver a una tributación propia de los años 60, que afortunadamente Reagan consiguió darle la vuelta, o bueno, o cualquier otro tipo de idea absurda como endurecer los controles de armas en Estados Unidos, o cuestiones de esas que socavan, ya digo, los fundamentos de una nación libre. El abismo fiscal, ¿no? Sí, bueno, pues contra el abismo fiscal que luche bajando gastos, ¿no? Bueno, otros que deberían bajar gastos y que desde luego no los bajan es la enorme burocracia europea. Estos días hemos asistido a un soporífero, de hecho, de paso, debate sobre cuáles deben ser los presupuestos de la Comisión Europea. A mí me gustaría que fueran 0, pero bueno, ya que no son 0 y que hay mucha burocracia y muchas bocas que hay que alimentar a costa de los contribuyentes europeos, pues bueno, vamos a ello. El presupuesto estaba programado, la Comisión propuso, obviamente su presupuesto y quiere gastar más, propuso aumentarla en 80.000 millones de euros. Cuando demos cifras estamos hablando de 80.000 millones en 7 años. Bien, es decir, todas las cifras son agregadas de 7 años, no es presupuesto anual como en España, que se puede decir, pues este año se gastan 20.000 millones, pero son 20.000 millones ese año. Aquí estamos hablando de aumentar 80.000 millones en 7 años, en el conjunto de los 7 años. Entonces, como ha habido ampliación hacia el este y por tanto para mantener ciertas rentas se hacía necesario ampliar el presupuesto, la Comisión propuso aumentar el presupuesto en 80.000 millones. Los contribuyentes netos de Europa, básicamente Reino Unido y de manera más callada, pero también apoyándolo, Alemania, han dicho que en absoluto, que el presupuesto se queda como estaba. Entonces, lo que quieren, de hecho, es un recorte no de 80.000 millones con respecto al plan de la Comisión Europea, que era un plan que ampliaba el presupuesto. Por tanto, no es un recorte frente a lo que había antes, sino no aumentar el presupuesto. Quedarse como. Quieren un recorte un poquito mayor, de 100.000, pero bueno, nada muy serio. Y claro, los receptores netos, como quieren mantener las ayudas que reciben, quieren que se amplíe el presupuesto para que haya dinero para financiarlas. Entonces, esto ha fracasado estrepitosamente, porque como todos los países tienen derecho de veto, pues no se ha podido imponer ninguna mayoría. Y hasta febrero pues habrá que ver qué sucede. La última, que en febrero se espera que haya una nueva cumbre y a ver si llegan a un acuerdo. Van Rompuy, el presidente de la Unión Europea, antes de dejar las negociaciones, pues había lanzado una nueva propuesta. Como los recortes se producían fundamentalmente en agricultura y en fondos de cohesión, pues había propuesto recortar 13.000 millones en I+D, en transporte y energía. Es muy curioso las prioridades de la Unión Europea, ¿eh? Es decir, yo creo que todo el dinero se despilfarra, es decir, igual me da que se gaste en agricultura como en I+D, porque el Estado es ineficiente tanto en una cosa como en la otra, pero ellos que creen que es eficiente, no deja de ser extraño que para contentar a gobiernos se recorte, digamos, en la vanguardia del futuro, que sería la I+D, para invertir en agricultura, para subvencionar la agricultura. Pero bueno, entonces, quería recortar 13.000 millones en esto para reducir el recorte en agricultura en 11.000 millones.
Eso hubiese significado que a España le hubiesen recortado 20.000 millones en 7 años, pero le hubiesen dado un cheque, digamos, de casi 3.000 millones. Es decir, Un aguinaldo. Nada, peanuts, como dicen los ingleses. Y luego, claro, obviamente esto, Francia y España, Francia es otra receptora neta de ayuda, sobre todo a la agricultura, pues han dicho que es inaceptable. Y luego, por el otro lado, Reino Unido ha dicho que también es inaceptable el recorte de 80.000 porque quiere más recorte. Y que no se quede solo el recorte en agricultura y fondos de cohesión, sino que hay que atacar la burocracia europea. En concreto, David Cameron, que digamos ha sido la voz más loable en esta cumbre y el único que ha propuesto algo distinto a seguir repartiendo dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes, pues ha propuesto algo que, bueno, tampoco es que sea extremadamente radical, pero que algunos lo quieren vestir de radical, no sé por qué, y que es de sentido común. Ha propuesto que se recorte el gasto en la burocracia europea, en concreto un recorte del 10% en los salarios de los eurócratas y que su jubilación se alargue a los 68 años, porque claro, ahora se jubilan y encima cobran pensiones muy, muy cuantiosas. Ha dicho David Cameron, por ejemplo, que 200 funcionarios de la Unión Europea cobran más que él. Dice, claro, esto es inaceptable porque encima David Cameron tiene uno de los sueldos más altos de Europa de primeros ministros. Si lo comparamos con Rajoy, pues probablemente sean 2.000 o 3.000 los Bueno, los de hecho a funcionarios que Rajoy cobran le más. han preguntado y no ha querido manifestarse en ningún sentido. Ha dicho, entenderá usted que cualquier cosa que diga va a ser utilizada en mi contra. O sea que tampoco ha querido mojarse. Pero aquí, pues Rajoy, que vamos, muchos hubiésemos deseado que se posicionara al lado de David Cameron pidiendo sobre todo más recortes a la burocracia, como lo que está pidiendo es más aumentos del gasto, pues es posicionado al lado en una situación donde ya se le ha visto mucho últimamente, que es al lado de Hollande y de las tesis socialistas y keynesianas de François Hollande. Pero bueno, mientras en Europa algunos quieren recortar el gasto y Rajoy no lo quiere, perdón, mientras en Europa algunos quieren recortar el gasto y Rajoy no lo quiere recortar, en España Rajoy dice que quiere recortar el gasto y otros de su partido no lo quieren recortar. Y en este caso nos estamos refiriendo al presidente de Extremadura, de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, que se ha inventado un mecanismo para torear el recorte aprobado el pasado julio de Rajoy o la suspensión temporal de la paga extra a los funcionarios. ¿Cuál es ese mecanismo? Fundamentalmente Rajoy anunció una suspensión temporal de la paga extra de Navidad. La idea cuál es que en el futuro, cuando haya más prosperidad y más ingresos, se restablezca esa paga extra. Dijo en su momento que con la constitución de un fondo a favor de los funcionarios, etcétera. Bueno, en cualquier caso, que es una suspensión temporal y por tanto se restablecerá. Que Monago ya sabemos que quería pagar la paga extra en Navidad, pero no puede pagar la paga extra de Navidad porque una ley estatal se lo prohíbe. Entonces, ¿qué mecanismo se ha inventado Monago para ello? Pues adelantar la paga de verano de 2013 a la de Navidad de 2012. Entonces, los oyentes se pueden preguntar, ¿y qué pasará en verano de 2013? Pues que adelantará la paga extra de invierno o de Navidad, mejor dicho, de 2013 a verano de 2013. ¿Y qué pasará en Navidad de 2013? Pues que adelantará la paga extra de verano de 2014 a Navidad de 2013. ¿Hasta cuándo? Hasta que se suspenda la suspensión y por tanto cuando ya se pueda pagar la paga extra correspondiente al periodo en curso y se pague y ya se regularice la situación. Una estrategia que obviamente afecta a déficit porque lo que tenemos es un gasto devengado este año y que pues lleva a descuadrar todavía más las cuentas de las autonomías, que son uno de los motivos por los que cabe dudar que se cumpla el objetivo de déficit de este año. Y recordemos que lo incumple este compromiso no José Antonio Griñán, sino José Antonio Monago, es decir, no un miembro del Partido Socialista, sino un miembro del Partido Popular, eso sí, sustentado electoralmente o parlamentariamente, mejor dicho, por los comunistas de Izquierda Unida. Y terminamos con, bueno, la actualización de los datos de déficit de tarifa. El déficit de tarifa ya sabemos que es la diferencia entre los ingresos que obtiene el sistema eléctrico y los costes que tiene ese sistema eléctrico. Como el gobierno no quiere permitir o no ha permitido hasta la fecha precios reales en el mercado de la electricidad, los precios no llegan a cubrir todos los costes y por tanto hay una diferencia que es el déficit de tarifa. Entonces el objetivo para este año era reducir el déficit de tarifa a solo 1.500 millones de euros. ¿Lo va a conseguir el gobierno? Pues no. En septiembre ya tenemos un déficit de tarifa acumulado de 4.000 millones de euros. Y la gente se preguntará, ¿por qué? Si la electricidad ha subido mucho. Bueno, solo les voy a dar un dato. Las primas a las energías renovables dentro de este déficit, o sea, dentro de los costes regulados que determinan el déficit de tarifa, ascienden a 7.000 millones de euros. Es decir, 4.000 millones es el déficit, las ayudas a las energías renovables, que es un coste más,
7.000 millones. Hagan sus cuentas qué pasaría si elimináramos estas ayudas. Pues en lugar de déficit tendríamos superávit. Pero bueno, en cualquier caso, como todos los viernes terminamos con la noticia de la Cámara de Comercio de Madrid. El próximo lunes 26 pues habrá un seminario a las 9 de la mañana sobre cómo ir a invertir a Canadá. Estamos diciendo siempre que la industria española tiene que exportar. Pues bueno, aquí se explicará un poco el marco jurídico, las oportunidades de negocio de una de las economías más libres del mundo, pero en términos relativos, no en términos absolutos. Pero bueno, el tuerto es el rey del país de los ciegos. Bueno, qué pena no haber comprado un campo eólico de estos grandes, para recibir ahí dinero del Estado a las puertas, que es lo que están Más haciendo. Fotovoltaico mejor, ¿verdad? Ahí es donde estaba el chollo. Pero yo creo que el eólico por la noche sueñas con el molinillo que te está dando vueltas todo el rato y no te deja Y el dormir. fotovoltaico por la noche lo enchufas a la central de gas y va produciendo Eso, también. Y que es, claro, para que el sol no le moleste. Bueno, sobre la cumbre europea me preguntaba yo esta tarde, porque se hace también en los consejos de política fiscal y financiera cuando se celebran aquí en España. Yo lo comento siempre. No llegamos a un acuerdo, pues lo dejamos para el siguiente, como eso, y en el siguiente pues probablemente tampoco lleguemos a un acuerdo, así que lo vamos a dejar para el siguiente. En este sentido, es cierto que 20.000 millones de euros son en 7 años, pero bueno, me ha sorprendido ver al presidente Rajoy diciendo que se marcha razonablemente satisfecho con un titular que es el de la cumbre, que ha sido un fracaso porque no ha habido acuerdo. Así que bueno. Bueno, pero es que yo creo que él iba dispuesto a que le quitaran. Y como de momento eso se ha suspendido, si de aquí a que se restablezca la reunión hasta la próxima convocatoria mueren aquellos que promueven la idea del recorte, pues se ha librado. Yo creo que ese es el planteamiento. A mí lo que me resulta bochornoso es que en cualquier documento que uno coja el tratado, desde el Tratado de Roma hasta el de Lisboa, no se habla más que de libertad de mercado. Y en cambio, mercados con subvenciones abarrotadas. La agricultura, una de ellas. Los franceses, claro, que son, yo creo que la medida de mantener la agricultura sin tocarla, va dirigida a Hollande, claro, porque Francia siempre no tiene ningún reparo en decir, es que si se produjese eso, bajarían las rentas de los agricultores franceses. ¿A qué pasa? ¿Que son privilegiados en el mundo o qué? O sea, pueden bajar los de Nicaragua, por ejemplo, estos, o los de Honduras, estos no pueden vender sus productos porque les ponemos el parapeto del proteccionismo, pero en cambio a los franceses, agricultores franceses, no se les pueden tocar sus rentas porque son los que votan, ¿no? Entonces esto a mí me resulta de bochorno, ¿no? Resulta de bochorno. Así que dejo a Manolo que hable. No, a mí, aparte de que es un bochorno en sí, la comparación que has hecho con el tema de los consejos de política fiscal de las comunidades autónomas es que es similar, es lo mismo, solo que a nivel de países, a nivel de estados-nación europeos, en donde los países del norte, al igual que sucede en España, las regiones del norte, pagan, son contribuyentes netos del sistema de financiación, por decirlo así, y pagan para subvencionar a los países del sur. En el caso de España, a las regiones del sur, que son Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura. En primer lugar, este sistema de redistribución de rentas entre ricos y pobres nunca ha funcionado. Y se ha demostrado claramente, los países ricos son ricos porque son más libres y permiten más capitalismo y empresas más potentes y se abren más al exterior, más al comercio. Y los países pobres o las regiones pobres son normalmente mucho más intervencionistas, mucho más socialistas, son subsidiadas y por lo tanto no salen de esa situación. Andalucía y Extremadura, pese a recibir ingentes recursos durante las últimas décadas, siguen siendo a día de hoy de las regiones más pobres de toda la Unión Europea. No es casualidad, por lo tanto, primer punto, son políticas totalmente ineficaces. Segundo punto, en cuanto a la estrategia de Rajoy, no la entiendo, porque es que España va a ser contribuyente neto. Entonces, si va a ser contribuyente neto, eso significa que va a aportar más dinero del que va a recibir en ayudas. Por lo tanto, ¿qué interesa a España en estos momentos como contribuyente neto? Pues lo que interesa a Reino Unido, lo que interesa a Alemania, lo que interesa a los países del norte de Europa, que son también contribuyentes netos. Es decir, reducir el presupuesto comunitario, porque de esa forma van a aportar menos. Pues no, España se sitúa al lado de los receptores netos de ayuda. ¿Por qué? Pues simplemente para beneficiar a una a un mínimo sector de la población, que son los agricultores españoles. Pues me parece aberrante, contradictorio con
con la propia posición de España en estos momentos como contribuyente neto a Europa, y encima aberrante desde el punto de vista de que este tipo de ayudas no solventan absolutamente nada. Es que además unas ayudas que la forma de asignación es por siembra y no por recolección. Eso no es lo más desincentivador que se pueda tener. O sea, en España se planta girasol pero no para recogerlo. Después simplemente se tritura en el campo porque la subvención ya la has cobrado. Es decir, no puede haber un sector económico donde no haya el mínimo incentivo para la innovación, ¿no? O sea, que el agricultor diga, ¿y qué podría hacer yo con esta tierra? Eso, si está subvencionado, pues te olvidas y simplemente cobras la subvención. Hoy, más que iniciativa empresarial en el campo en estos momentos, dada la estructura, lo que se tiene es incentivo para leer el boletín, para saber cuáles son los trámites que tienes que hacer para tener derecho a la subvención. Y sobre el presupuesto de lo que es la maquinaria comunitaria, la burocracia comunitaria, 63.200 millones de euros nos comentaba ayer nuestra corresponsal Macarena Lora, corresponsal en Bruselas de Radio. Y claro, ha habido muchos países que han pedido y han solicitado formalmente, vamos a recortar un poco porque es muchísimo dinero lo que efectivamente, lo decía Juan Ramón, como ha dicho Cameron, es que hay 200 altos cargos en Bruselas que es que cobran más que el primer ministro británico. Bueno, pues aquí tampoco ha habido posibilidad y muchos ven aquí como un doble juego, un doble mensaje establecido por Bruselas, es decir, Bruselas impone recortes a los países que más despilfarran, pero cuando se habla de recortarse a sí mismos, nada de nada. Claro, así es. Los funcionarios europeos, entre otras cosas, vetaron la posibilidad de que se les redujera el sueldo. De hecho, aprobaron todo lo contrario, aprobaron aumentarse el sueldo, aprobaron pues mantener su estatus privilegiado de jubilación y todo lo contrario. Es decir, los burócratas son una casta política supranacional y como cualquier casta política está deseosa de defender sus propios intereses. Y como no dependen además democráticamente de nadie, porque nadie les vota, es decir, son elegidos por sus respectivas cúpulas partidistas en cada país nacional, todo el mundo sabe que Europa, Bruselas, es el retiro dorado de los elefantes políticos de cada país. Sí. Es decir, se va la gente que ya ha acabado su carrera política aquí y se retira allí con unos privilegios excepcionales, con dietas suculentas, que son, las dietas que se cobran aquí en España, que ya han causado polémica, son una ridiculez comparadas con los privilegios europeos. Es verdad, y muchas de esas dietas que se cobran, porque lo hemos contado aquí en Es Radio y lo habéis escrito en Libertad Digital, el político de turno, el viernes por la mañana todavía no se ha vuelto a su país, entra en el Parlamento Europeo, ficha, y se va. Sale, cobra la dieta y se vuelve a España rápidamente para pasar el día entero en su país y por ende el fin de semana, por supuesto también. Pasa más tiempo en España que en Bruselas. Es una desvergüenza, pero es una desvergüenza de principio. Es decir, en ninguna empresa del mundo el sujeto que se beneficia de algo aprueba ese beneficio. En ninguna empresa del mundo. Esto es el ABC. Es decir, si el consejero delegado tiene que subir el sueldo, no es él quien se sube el sueldo, es el Consejo de Administración quien le sube el sueldo. Y en otros casos, hasta la Junta, en muchas empresas más pequeñas, hasta la propia Junta General acaba decidiendo cuál es la remuneración de los consejeros. Pero ¿cómo que yo mismo me voy a decidir sobre cuál es mi sueldo? Estoy recordando a esa directora general de la CAM que no quería cobrar 600.000 euros, pero que la obligaban, ¿no? Esto es una cosa... La misma que reconocía que aparte no tenía ningún tipo de conocimiento financiero. Esta cosa la misma que se firmó una pensión que, que ya quisiéramos mucho... Y que la está reclamando por vía judicial. Sí. De todas formas, en cuanto después quería el desempleo. Por supuesto. En cuanto al tema de las lo de David Cameron ha resultado llamativo porque dice que más de 200 burócratas, que no son jefes de gobierno, estamos hablando de funcionarios, altos funcionarios de la enorme burocracia europea, que es enorme, es gigantesca, Bruselas vive de eso, básicamente, 200 cobraban más que él.
Pero claro, lo que no se dice es que eso, comparado con Mariano Rajoy, es que creo que ningún funcionario europeo cobra menos que Mariano Rajoy. Claro. Que son Que sí, apenas no llega a 74, 70 y pico 76, mil sí, euros, sí, con sí, los sí. recortes 70 y pico mil euros al año. Bueno, ningún funcionario de base cobra menos que Mariano Rajoy. Bueno, eso da imagen de cómo es ese elefantiásico Estado. Y a mí lo que me resulta aterrador es que se está debatiendo mucho sobre la modificación de Europa, más integración europea. Bueno, pues más integración europea significa más de esto, es decir, más Estado europeo, más descontrol por parte de los ciudadanos y un Estado supraeuropeo totalmente elefantiásico. Lo malo es que a ellos no les meten las tijeras, eso es verdad. Ya, Nadie ya. puede. A mí lo que me ha venido a la mente cuando he estado siguiendo la cumbre es que tanto como se ha hablado que Grecia, España ponen en peligro al euro, lo que veo yo que pone en peligro al euro es esto. Esto sí puede poner en peligro al euro, incluso a la Unión Europea. Porque un debate a cuchillo entre grandes, porque son los grandes colosos los que tienen la voz ahí dominante, sobre el presupuesto, eso sí puede plantear un problema de carácter irresoluble. Porque llega un momento en que dice, mire, oiga, que me administro yo solo y usted apáñese como pueda en Bruselas. Reino Unido ha planteado... Claro. Está en ese debate, ¿eh? Hablando de me Claro. administro yo solo y apáñese usted como pueda, lo de Monago frente a Cristóbal Montoro, no sé. Bueno, ¿Cómo lo veis? dirá, si tampoco le mete mano a los del otro partido, ¿por qué me la va a meter a mí? A mí lo que pasa es que el cálculo que ha hecho Juan Ramón muy hábilmente, eso solo es válido para el señor Monago si cuando se restablezca la paga se restablece con carácter retroactivo. Porque si no, se ha desviado una paga por año, por lo menos, ¿no? O sea que solo si cuando se restablece el restablecimiento se produce con efecto retroactivo de la fecha en que se suspendió la primera, solo en ese momento podría decir, bueno, todo lo que he pagado queda sacramentalizado y por lo tanto no hay problema. Pero como no, mal. De todas formas, a mí me sorprende la creatividad que tienen los políticos Para esto sí. para gastar, Para eso. a la hora de gastar y a la hora de subir impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre loterías, las transacciones financieras, es decir, y esto, o sea, que hay que reconocerle la habilidad, porque es una gran habilidad. Sí, 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 La ley estatal se lo prohíbe, entonces como no puede incumplir la ley, porque sería un problema, lo que hace es la esquiva y dice, no, adelanto la paga extra y esto lo hago de forma continua hasta que se vuelva a restablecer. Bueno, ojalá tuvieran la misma creatividad para tener unas administraciones más eficientes y reducir el gasto público, reducir los impuestos, pero para eso no. Y luego hablan de quienes utilizan las mismas maniobras para no pagar impuestos como fraude fiscal, que hay que perseguir, etcétera. Bueno, pues, Pero esto es fraude en el gasto. He leído hoy, creo, una referencia de él que dice que la paga extraordinaria la iba a pagar con el impuesto a la banca, ¿no? Sí, sí. Esa es otra de las... Pero, madre mía, qué discurso de Izquierda Unida. Claro, pero es Hay que- ahí. Pero además, es que si no hay impuestos finalistas, los impuestos finalistas, los últimos que había, eran los de hidrocarburos, que era para asfaltar carreteras, y eso ya ha desaparecido, ¿no? Seguimos pagando impuestos y las carreteras están sin asfaltar. Pero el de la banca es para pagar, ¿a santo de qué? El de la banca, en todo caso, entra en la caja general y usted lo dedicará a lo que le dé la muy real, ¿no? Es que teniendo déficit, a ver cómo asignas Claro, que los impuestos claro. cubren y no es la deuda, ¿no? Claro. Bueno, portadas de prensa de mañana, Juan Ramón. Me voy por la mañana y me voy al kiosco y ¿qué me voy a encontrar? Por Bueno, ejemplo? pues Expansión recoge las declaraciones de Rajoy. Rajoy, 2 puntos. España sale mejor de lo que entró, pero hay que seguir hablando. España sale como entró, porque básicamente no se ha aprobado nada. Pero bueno, otra cosa es que De salga... hecho, todos han salido como han efectivamente. entrado. Otra cosa es que salga mejor porque esperar a que ya se hubiese aprobado el recorte. Pero vamos, en cualquier caso, como ha dicho Manuel Llama, siendo contribuyentes netos, deberíamos apoyar ese recorte. Expansión también, la eurocumbre presupuestaria del billón concluye sin acuerdo, que es precisamente pues, la referencia que hemos comentado. Más cosas, El Economista, los empresarios pedirán a Mas un pacto con Rajoy tras las elecciones. Y para finalizar, pues 5 días, solo 52 familias se benefician del Código de Buenas Prácticas sobre desahucios. Madre mía, solo 52. Eso ahí es que ha habido mucha hipocresía y mucha demagogia con el tema de los desahucios. Es mentira.
es mentira. Es decir, el Código de Buenas Prácticas lo que establece es la posibilidad de que la persona que tenga dificultades para pagar la hipoteca pueda renegociar las condiciones con la entidad. Claro. Bien, eso lo llevan haciendo las entidades Desde financieras hace, desde el año 2007. Sí. Cientos de miles quizás no, decenas de miles, desde luego, decenas de miles de hipotecados que no han podido hacer frente a sus hipotecas han renegociado sus condiciones con el banco de forma satisfactoria, es decir, han llegado a un acuerdo. De hecho, los desahucios de primera vivienda son entre 4.000 y 15.000 desde el año 2008. Entre 4.000 y 15.000. Es decir, es que... No 500.000 como No se ve. 500.000. Es que de otra forma, si no hubieran llegado a un acuerdo y no se hubieran refinanciado, la morosidad hipotecaria no estaría hoy en el 3%, estaría en el 7%. Claro. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Manuel Llamas, gracias y buenas noches. Gracias. Profesor Raga, un abrazo. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Buen fin de semana. Y Juan Ramón Rayo, es que te iba a decir, y el lunes más noticias, pero el lunes ya será con César Vidal. Sí, así que nada, Sí, hombre. un placer. Un placer. Ha sido un placer, ha sido un placer estar contigo. Nos marchamos. 3 minutillos así de publicidad y enseguida, pues, estrenos de cine. Venga, hasta ahora. Es la noche de César. Con Juan Pablo Polvorinos. Imagina